Capítulo 26. La Olimpiada. Anki le hizo prometer que lucharía con todas sus fuerzas para recuperar su sueño de estar en una Olimpiada. Porque también era el suyo y le aseguró que cuando subiera al podium estaría a su lado entrelazando sus manos. Mordiéndose los labios le juró que lucharía hasta el fin de sus fuerzas por lograrlo. Al recordar la promesa la sintió a su lado, sin duda era lo que le daban fuerzas para luchar. Evitaba las entrevistas. El protagonismo era algo que llevaba muy mal. Era consciente que el éxito nunca era individual. Influían circunstancias y personas para lograrlo. Filosofía que inculcó en el club de natación. Recalcando la importancia del esfuerzo de cada uno de los componentes del equipo para un objetivo común, aunque en ocasiones este fuera individual. Detrás del deportista, o de cualquier persona que triunfa, hay multitud de seres que trabajan en equipo para la consecución del objetivo. Comentaba que aunque la imagen del que lograba el triunfo era de uno o más individuos, en realidad el éxito era el producto de todos los que de una forma u otra intervenían para lograrlo. Por tanto, la admiración, el protagonismo, las alabanzas, los aplausos se debían manifestar hacia el equipo sin personalización de ningún tipo. Destacaba esa idea en las entrevistas a los reporteros que iban en busca del ídolo. Apuntillando que con esa visión jamás podía prosperar un país. La relación entre Sara y su compañero de equipo iba afianzándose y les prometió presentarse en Kiel al inicio de la competición. En el estadio Munich Arena, se reencontró con la nadadora de su club y de inmediato comenzó a tontear con él. Con su característica habilidad le paraba constantemente. Había hablado con Rogelio y se informó de su actitud últimamente. Pensó que lo mejor habría sido que no se clasificase para la Olimpiada, estaba dando un mal ejemplo al resto de los nadadores del club y rompiendo en parte toda la labor llevada a cabo por el equipo. Procuró alejarse y en el desfile se colocó en las últimas posiciones, sabedor que aquella engreída buscaría los primeros puestos para salir en todo el mundo. No había acudido a la Olimpiada con la mentalidad necesaria para una competición de ese tipo. Pero se había excluido, con ir ya iba a ser la diosa del deporte español, al menos en el mundo de la natación. Pero tanto Rogelio como Julián sabían y se lo expresaron, así que de haber entrenado habría estado en la final, y con opciones de medalla. En la Olimpiada anterior Mari Paz selló su nombre en el libro del honor al ser la primera española en conseguir ser finalista en una prueba de natación. Pero la canaria, era una joven, mimada, caprichosa y lo peor de todo, con mal fondo. Notó esa maldad desde el primer cruce de mirada, e intentó que no firmara por el club. Pero el solo hecho de lo logrado le restaba credibilidad ante los que aplaudían su inserción en el equipo. Aunque seguía convencido que terminaría por arruinar al club, y no solo eso, se llevaría a alguien por delante. Gracias a los cielos las sedes de natación y la de vela estaban separadas por 1000 kilómetros. Permitiendo a nuestro protagonista concentrarse al 100%. Llegó la gran cita. En casi todo el equipo olímpico de vela los nervios se podían cortar. Julián era el más tranquilo. Pensaba en Anki y tan pronto su sonrisa se dibujaba, como unas gotas recorrían su rostro. Cenaron temprano pues debían acudir al amanecer al puerto olímpico donde se iniciaría la primera regata, de las 3 programadas. Solo alteró la soledad la presencia de Sara, no se perdería por nada la participación de su nuevo amor y su gran amigo. Mientras la pareja se quedó conversando tranquilamente en el hotel, él salió en busca de la última información para esas jornadas. Los pescadores de la zona le podrían informar sobre el tipo de vientos y corrientes que se darían esos días. Al entrar en uno de los bares se topó con uno de los rivales, en concreto uno de la pareja americana. Andaba aplicando el consejo que les transmitió. Sonrieron para sentarse a conversar con los pescadores e invitarlos a una copita. Se mantuvieron por espacio de 2 horas para despedirse tras la conclusión de la información e ir a descansar. Fue una noche tranquila. No llegó a sonar el despertador. Su primer encuentro fue en el comedor, sin una sola palabra y la concentración al límite. Cruzaban sus miradas y en sus gestos se reflejaba la confianza mutua, casi la certeza que iba a ser un antes y un después en sus vidas. Sara se personó, saludó a la pareja para buscar la mejor tribuna donde ver el desenlace de esa jornada. Nada más subir a la embarcación Julián miró a los cielos mientras conversaba con ella. Anki, llegó la cita. He cumplido mi promesa. Ahora me entrego a ti y al Señor para lograr algo grande.
Se iniciaban las primeras eliminatorias desarrollándose sin incidentes y donde Sara pudo disfrutar desde un fuera borda todo su desenlace. Finalizadas las jornadas de clasificación, las 3 embarcaciones seguían como máximas aspirantes a las medallas. Fueron unas pruebas sin mucha complicación. Tanto el viento como la mar se comportaron y permitieron desarrollar las regatas sin graves problemas para los participantes. Cuestión que también perjudicaba a las embarcaciones favoritas. Pues la igualdad era mayor en aguas tranquilas y sin sobresaltos. Se iniciaba septiembre y las finales estaban ahí. Julián, y esta vez junto a la pareja, se perdieron por los bares y pubs de los pescadores en busca de nuevas informaciones. Sara disfrutó con aquellos encuentros. Hablar con las gentes era algo que le fascinaba y al dominar perfectamente el alemán les sirvió de intérprete cuando la cosa se ponía difícil para comunicarse. Su belleza, su simpatía, su alegría, pero especialmente esa sencillez que guardaba aquella mujer, entusiasmó a los vecinos de aquellas pequeñas poblaciones. Pero la conversación no se limitó exclusivamente a la recogida de información. Se habló de política, de fútbol, de los problemas que rodeaban a la sociedad alemana, francesa y especialmente a la española. No podían comprender cómo el pueblo español no saltara en contra de aquel dictador. Pero no solo se cruzaron en sus conversaciones con gente llana, gente del pueblo, de pescadores, los cuales amen de conocer aquellas aguas como pocos, su cultura era muy superior a la que se daba en las pequeñas poblaciones españolas, donde el analfabetismo triunfaba en casi todos los rincones. También se cruzaron con nuevos lobos de mar. Personajes jubilados de gran estatus en la sociedad alemana y que ahora dedicaban su tiempo a lo que siempre habían amado: la mar. Sara hasta se animó a bailarles unas sevillanas, por supuesto con la gracia de una francesa, pero aquellos curtidos hombres se divirtieron como si hubiesen asistido a un tablao flamenco. Incluso varios se animaron con su ritmo. Rieron, bebieron, todos menos nuestros 2 campeones que se mantenían con algún zumo. No solo lograron buena información, sino que la descarga de adrenalina y de nervios se vio recompensada con esos encuentros. Regresaron muy a pesar suyo, pero a la mañana siguiente se decidía el trabajo de muchos años. Especialmente la intensidad de ese último año, y no era cuestión de tirarlo por la borda por aquella jornada distendida y alegre. Llegaron al puerto deportivo, todo estaba a punto hasta el último detalle. De nuevo su mirada al cielo, de nuevo sus pensamientos en aquella mujer que le esperaba, para vivir con intensidad la eternidad. Las primeras maniobras pusieron por delante a la embarcación de los Estados Unidos, seguida muy de cerca por la española, mientras que la australiana no se separaba mucho de nuestros amigos. Hubo alternancia de puestos, pero tras unas agotadoras horas la embarcación española cruzó la línea de boyas de la llegada en primer lugar, a menos de una embarcación la traspasó la americana y unos segundos más tarde la australiana. El resto quedó muy rezagado con respecto a los 3 favoritos. Los 6 tripulantes de las 3 primeras embarcaciones se habían vaciado por completo. Llegaron exhaustos por el enorme esfuerzo realizado. La mar, con sus corrientes y olas, mientras que los vientos no les facilitaron para nada aquella jornada. Fueron directos al hotel. Se metieron en la ducha y tras la misma se tumbaron para una buena sesión de masaje relajante. Luego bajaron al comedor para reponer fuerzas. Allí, les acompañó Sara. Toda la cúpula de la federación andaba mimando a la pareja. Julián detestaba a esas personas que lo único que buscaban era protagonismo. De no haberse comprometido, hubiera sido capaz de dejarlos plantados. Pero habría roto una de sus principales leyes para la vida. La palabra es sagrada. Pero había un freno de mucho más peso incluso que sus principios. Estaba Anki, a la que le prometió llegar allí. Luego su compañero, aunque tuviera que lamerles él. A esos buitres, consciente de lo que arriesgó a presentar un ultimátum a la federación. O admitían de nuevo a Julián o lo dejaba él también. Ahora todo eran carantoñas y palmaditas en la espalda. No aguantó aquellos fariseos, se levantó incluso con falta de educación, para retirarse a la habitación y aislarse de aquel ambiente. Su compañero y Sara sonrieron, conocían demasiado bien a su amigo como para saber que de haber mantenido su presencia en esa sala habría acabado mal la noche. Su compañero, al estar junto a Sara, pasó también de aquellos trepas, pero mantuvo el tipo.
La segunda jornada se presentaba un poco más complicada que la primera, se lo habían avisado los nativos de la zona. Las corrientes habían aumentado y la mar se picó un poco más. Los vientos iban a venir racheados. De nuevo los dos solos, bueno, Julián estaba convencido que Anki navegaba a su lado, abrazada a su cintura y regalándole ese premio Nobel que le pedía. Luchaban contra el mar, el viento y sus rivales. Había tensión pero al mismo tiempo una gran confianza. De nuevo les volvió a sonreír la victoria, dándose el mismo resultado que en la primera regata. La medalla estaba allí. Pero no se podía cantar victoria, sus rivales eran de un gran nivel y lo habían demostrado a lo largo de esos 4 años de preparación. Nada más entrar en recepción del hotel le avisaron que tenía varias llamadas telefónicas. Julián seleccionó las de casa y la de Rogelio y se puso de inmediato en comunicación con ellos. Rogelio regresaba a España con la nadadora que había tenido una actuación desastrosa, si bien iban contentos por haber alcanzado la Olimpiada. Le confesó que tendrían tiempo de hablar del tema, pero que le daba toda la razón e intentaría por todos los medios que aquel veneno lo extirparan del club. De no hacerlo estaba con él que lo pagarían tarde o temprano. Le felicitó por su actuación, esperando y deseando que el oro no se les escapara. Toda España estaba pendiente de ellos y por supuesto el club entero. Luego contactó con la familia. Ya en España quedaron que no acudirían a la Olimpiada. Principalmente por los problemas de salud que estaba atravesando su padre. Felicitaron a su hijo y al igual que Rogelio le desearon lo mejor. Finalizadas sus 2 conferencias, se duchó, sesión de masaje y solicitó la cena en la habitación. Alegando que precisaba concentración, estar solo. Pero lo cierto es que no deseaba cruzarse con esa gente. Su compañero por estar con Sara soportó a esos falsos personajes y cenó con ellos. Era la última jornada de aquella preparación intensa. Un descuido, un accidente, una rotura, tiraría por tierra todo lo logrado hasta ese momento. La tensión era máxima, las condiciones tanto ambientales como la mar no permitían arriesgar y mucho menos relajarse. En las mentes de los 6 competidores se repetía la última regata disputada donde los españoles tenían prácticamente imposible ser primeros y el error de los australianos les permitió alzarse con la competición. Todos estaban seguros quién se arriesgaría, si deseaban optar al máximo galardón en la Olimpiada, los australianos. Los nervios estaban a flor de piel. El riesgo estaba claro, pero todos los que lo habían intentado tuvieron problemas. La embarcación española se mantuvo serena ante las maniobras de sus oponentes. Fue la australiana efectivamente quien se arriesgó. Pero tanto la española como la estadounidense eran conscientes que si llegaban a meta, aunque ganara la australiana no lograría arrebatarles el oro y la plata. Si no arriesgaba la española a la estadounidense, no le quedaba otra que ganar a la española y que tuvieran algún percance. En más de una ocasión los australianos a punto estuvieron de tirar por la borda toda opción a medalla, pero el buen pilotaje de la embarcación les permitió seguir en la competición. La española le estaba ganando terreno, pensaron en arriesgar pero la medalla de plata no estaba mal. Debían mantener la calma y esperar un desfallecimiento de la embarcación española. Julián recordó una anécdota de un pescador, sobre el vuelo de las aves y la proximidad de una gran ola. De inmediato realizó una brusca maniobra que sorprendió a su compañero y a la embarcación estadounidense. Esta al ver la acción de la española le imitó de inmediato. Uno de los componentes de la embarcación había escuchado la misma anécdota estando de charla con Julián y aquel pescador. Al observar la maniobra de la española la recordó, de milagro no los sorprendió y consiguieron vencer el obstáculo para retomar de nuevo el rumbo. La australiana que navegaba una milla por delante de ellos, le sorprendió aquella gran ola y quedó fuera de la regata. A meta, llegó en primer lugar la española, seguida de la norteamericana. Los 2 regatistas se abrazaron, no tenía palabras para agradecerse mutuamente ese gran éxito. En las embarcaciones de la Federación las botellas de cava se abrían una tras otra. Tras soltarse del abrazo con su compañero, alzó los brazos al cielo y comenzó a llorar. Desde la embarcación de la Federación Sara mandaba besos, mientras saltaba y gritaba a su amor por ese gran éxito. Vio a su amigo en popa llorando como un chiquillo y comprendió de inmediato que su Anki estaba en sus pensamientos.
No pudo evitar derramar unas lágrimas por aquel amigo al que veneraba en todos los terrenos. Lo vio lanzarse al agua e ir nadando hasta el puerto. Una nube de fotógrafos rodeaba a uno de los héroes de la vela española. Pretendía perderse hasta la ceremonia de entrega de medallas, pero le fue imposible. Escurriendo el agua de sus ropas, no tuvo más remedio que atender a los medios de información. Solo pedía no encontrarse con los buitres de la Federación. Sus palabras fueron tranquilas, en su rostro se reflejaban esas lágrimas derramadas, pero su serenidad era absoluta para alguien que había logrado el limbo de los dioses. Sin euforias, con una serenidad, con una voz tranquila que dejó perplejos a esos entusiastas periodistas, que chillaban y se felicitaban como si fueran el artífice de aquel acto heroico. Alguien pidió calma, el protagonista lo era ese personaje. Detuvo su discurso con exquisita educación y luego largó su proclama preferida. Es normal que estén eufóricos. Todos somos parte del equipo que ha logrado esta medalla, comenzando por el diseñador, el constructor de la embarcación y toda su vestimenta, hasta Pedro el conserje de la Federación. Gracias al trabajo de todos y el apoyo de muchas personas, se ha conseguido el fruto a ese trabajo. Les ruego no personalizar en nadie, resta méritos a quienes verdaderamente los tiene. Consiguieron sacarle alguna que otra declaración, pero siempre iban en la misma línea, restando el protagonismo. Logrando su objetivo, estar fuera de los directivos federativos. En los vestuarios del Puerto Deportivo Olímpico, se duchó, se puso su uniforme oficial del equipo olímpico español y rogó a un empleado del establecimiento que le avisaran en el momento de iniciarse la ceremonia de la entrega de medallas. Suplicó que no le pusieran en contacto con nadie, pidió un lugar retirado para concentrarse, relajarse y prepararse para lo que se le avecinaba. Sin lugar a dudas mucho más duro, por odiar esos actos, que toda la preparación que llevaba hasta el logro de aquella distinción en unos Juegos Olímpicos. Sara y su compañero andaban tratando de localizarle para compartir todo aquel bullicio que se organizó en torno a la delegación de vela. Pero él sabía muy bien que hasta el momento de la entrega de medallas no aparecería por ahí. En vestuarios, los encargados de desfilar junto a los medallistas se encontraban dispuestos a salir cuando llegó corriendo Julián, se abrazó a su compañero y se puso en el lugar designado. La música de la ceremonia de entrega de medallas se escuchaba en el recinto principal del puerto deportivo. Los pódiums preparados para los ganadores, las banderas y el himno español en el plato del tocadiscos. Serio, inmóvil como una estatua, se mantuvo durante toda la audición y alzamiento de la bandera española. Su medalla, pendiendo del pecho y su mano en el corazón recordando a su gran amor. Nunca pensó que llegara a estar tan frío, tan distante, tan falto de alegría, en una situación como aquella. Pero era consciente que tal vez su medalla hacía más daño que beneficio en un país donde la dictadura reinaba. Sabedor que sería utilizado políticamente para mantener al pueblo subyugado a los antojos de unos pocos. Regresaban a los vestuarios cuando la nube de directivos y periodistas se abalanzó sobre los campeones olímpicos. Julián saludó cortésmente a las autoridades. Besó a Sara, que se amarraba a su compañero, y al oído de los dos les comentó que se marchaba a España. Los dejó perplejos. Tomó un taxi, fue al hotel, hizo su equipaje y puso rumbo al aeropuerto. Tuvo que realizar trasbordo hasta Múnich y de ahí vuelo directo a Madrid. Logró llegar desapercibido, había hablado con su familia y le aguardaban para recogerlo y perderse en casa. Renunciaba a la residencia. Pidiendo de nuevo a sus padres vivir en casa. Aquello alegró más a su madre que la medalla obtenida en los Juegos. Se sentó a ver cómo periodistas y autoridades avasallaban a su compañero, que no se separaba de Sara, que sonreía. De menuda se había librado. Pero no había terminado de pensar en esas palabras cuando a la puerta periodistas y entrevistadores de televisión se personaban para indagar sobre el paradero del campeón. Su hermana se sintió protagonista y acaparó en especial las dos cadenas de televisión que se habían desplazado, la española y una alemana. Pero en esta ocasión se comportó y no desveló el paradero de su hermano.